La corrupción es algo bueno, es algo muy bueno la corrupción. ¿Por qué la corrupción es algo bueno? Cuando hablamos de que la corrupción es algo bueno, igual que todos aquellos delitos, igual que un homicidio, eso tiene un lado bueno. ¿Y cuál es ese lado bueno? Ese lado bueno en que a veces no vemos es el hecho de que exista esa terminología. Las personas saben que existe la corrupción, saben que hay corrupción, y eso lo saben porque existe la terminología, existe la definición de lo que es corrupción, existe la definición de lo que son homicidios, existe la definición de lo que es un fraude. Cuando no existe esa definición, hablamos de que entonces existe algo bueno. El problema es que le prestamos más atención al lado malo que al lado bueno. El lado bueno es que exista la corrupción. No me refiero en sentido material al hecho de que haya todas esas cuestiones en las que cada uno de ustedes está pensando, sino al hecho de que tenemos determinado la existencia de esa corrupción. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de que tenemos una división de poderes, hablando del ejecutivo, el legislativo y el judicial, nuestro poder encargado de crear las normas jurídicas es precisamente el poder legislativo. Por tanto, el poder legislativo, si nosotros le preguntáramos, si hiciéramos una encuesta en el pueblo, seguramente muchas de las personas dirían que ese poder legislativo no sirve o que de alguna manera no funciona, sin pensar en otras cosas que nos dirían. Cuando ellos refieren que el poder legislativo no funciona, quiere decir que no saben cuál es la función de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque el poder legislativo, su función está en crear normas, en legislar, en hacer reglas. El poder legislativo es el que nos dice la definición de cada cosa. Si cada uno de ustedes sabe que hay corrupción, es por el hecho bueno de que el legislador hace un buen trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? Determinar que esa conducta, que la conducta propia que estamos pensando es considerada corrupción. Por tanto, aquí hablando de la división de poderes, si habláramos de que el Poder Judicial tiene la facultad de juzgar a una persona, el Ejecutivo tiene la facultad en un momento dado de acusar a una persona, pero el Legislativo es el que tiene el papel más importante. ¿Por qué? Porque el Legislativo dice, esto es corrupción. Ese es el lado bueno. El Legislativo nos dice, si tú despliegas esta conducta, habrá corrupción. En este momento que estamos en época electoral, nos damos cuenta de que, por ejemplo, hablamos en un sentido material, de que la gente intenta cambiar y cambiar y cambiar a los legisladores. Sin embargo, los legisladores hacen un excelente trabajo, tan excelente que cualquiera sabe que existe la corrupción. Pero si quitáramos la norma jurídica y si quitáramos al legislador, propiamente hablamos de que en un momento determinado desaparecería la corrupción. Es decir, si el legislador no hiciera la excelente labor de decirnos esto es corrupción, entonces no tendríamos corrupción. Si yo les dijera que puedes desaparecer la corrupción de un día para otro, que puedes desaparecer el robo de un día para otro, y esto así es, ¿cómo lo puedes desaparecer? Quita la ley, quita el tipo penal, quítalo, desaparécelo, borra del código la terminología corrupción, borra del código el delito corrupción. Al borrarlo, desaparece esa corrupción. Por tanto, el hecho de que ya sepas que existe, el hecho de que hay una ley que diga que eso es corrupción, ese es el lado bueno de esta situación. Eso quiere decir que efectivamente tienes un lado bueno. ¿Qué pasa? La intención de esto es que se den cuenta ustedes de que tienen que cuidar y no solamente elegir a un candidato por el hecho de una molestia o por alguna circunstancia análoga, sino que tienen que elegir a un candidato verdaderamente fijándose en la capacidad de cada uno de ellos. ¿Por qué? Si nosotros, hay gente que dice, hay que quitar al legislador, hay que reducirle el sueldo al legislador, hay que reducir el número de legisladores, sin darse cuenta de que la única diferencia entre una aristocracia, entre un absolutismo y una república es precisamente tu legislador. ¿Por qué? Porque si quitáramos al legislador, quitaríamos la ley, y si quitamos la ley,
el que acusa y el que juzga podría juzgar de acuerdo a su criterio personal. Y al juzgar de acuerdo a su criterio personal, sería como decir prácticamente darle cavidad a la posibilidad de que te juzguen por el hecho de la conciencia propia de quien está realizando ese proceso como tal. Por tanto, lo más importante de este sistema y el lado bueno de este sistema es precisamente con el que tanto se pelea la gente, el legislador, porque nuestras leyes están perfectamente integradas, son claras. Lo que tendríamos que hacer en un momento dado sería conocer la ley, exigir el cumplimiento de la misma a cabalidad, a literalidad, pero eso no lo puede hacer la gente porque no conoce la ley, y es más fácil repartir culpas inexistentes que conocer la propia ley y entonces saber cómo es que en un momento determinado tienes que exigir el cumplimiento de la misma. Cuando tienes a tus legisladores les puedes decir, esta ley está mal, cámbiala. Pero si quitas a tus legisladores, todo es en base a criterio personal. Y por lo tanto, a veces no nos damos cuenta la gran labor que hacen los legisladores, de acuerdo de manera general en cuanto a la existencia de la norma jurídica, no de manera particular.